estar a la altura de este evangelio. Tenemos un desafío por delante y vamos a estar muchos meses hablando, poniendo este evangelio. Así que sin más, lo primero que vamos a hacer, vamos a orar, pidiéndole a Dios que pueda abrir nuestros corazones, iluminando nuestro entendimiento y bueno, rogándole también para que el Señor pueda utilizar mi vida en el momento de poner el evangelio de Marcos, poder ser claro. Te invito a que puedas orar conmigo, hermano. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por este día, por tu gran misericordia, porque tu gracia es mayor, Señor. Hay gracia abundante, Señor, en tu trono para todos aquellos que corran a Cristo. Por eso, Señor, estamos agradecidos, Señor. Nuestros corazones rebosan de gozo y de alegría, Señor, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias por un evangelio poderoso que ha salvado, que ha transformado nuestras vidas. Y queremos, Señor, rogarte en esta noche, Señor, que nos puedas ayudar, Señor, que prepares los corazones, Señor, la tierra fértil, Señor, en la cual la semilla de tu evangelio será sembrada, Señor, en cada corazón de cada hermano. Y también para que, Señor, en mi debilidad y aún siendo yo incompetente, Señor, rogarte, Señor, que me asistas, Señor, rogarte que tu poder, Señor, me sustente para poder estar a la altura de poder exponer claramente, Señor, esta introducción del Evangelio de Marcos a mis hermanos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gloria al Señor, hermanos. Bueno, sin más, te voy a invitar a que puedas abrir tu Biblia. Hoy vamos a comenzar con una introducción del Evangelio de Marcos. Vamos a utilizar el primer versículo, en el capítulo 1, verso 1. Puedes abrir tu Biblia y lo puedes leer conmigo y dice así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a ver detalles del Evangelio, quién es el autor, vamos a ver un poco del contexto histórico, vamos a hacer énfasis en una situación particular que tiene Marcos, juntamente con Bernabé y Pablo, y también vamos a exponer este versículo, el versículo 1. Así que sin más, te voy a invitar a que podamos ver quién es el autor de este Evangelio. El autor es Marcos, ¿no? Llamado Juan Marcos, un personaje muy conocido, muy nombrado en el libro de los Hechos, llamado Juan, apodado Marcos, una persona que estuvo muy cerca del apóstol Pedro. Papías, por allá un escritor del primer siglo, nos habla de que Marcos fue discípulo de Pedro, y tal vez Pedro fue el autor ocular, o sea, Pedro fue el apóstol que estuvo con el Señor Jesucristo, y Marcos fue quien escribió las memorias de Pedro. Podríamos decir que el Evangelio de Marcos son las memorias del apóstol Pedro. Pedro fue aquel que caminó, que vivió cerca del Señor, entendiendo de que Marcos no es un apóstol. En una situación particular, cuando Pedro sale de la cárcel milagrosamente, va y golpea una puerta donde estaban sus hermanos, los creyentes. Y esta puerta, esta casa donde Pedro golpea, es la casa de Marcos. Podemos ver que Marcos tiene una relación íntima con Pedro. Y tal vez por una situación particular en la cual Marcos vive juntamente con Bernabé. Marcos era primo de Bernabé. Viajó junto al apóstol Pablo en su primer viaje misionero, y Marcos desertó en Perge y regresó a Jerusalén. Esto lo podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 13. Bueno, hay una situación particular que después vamos a hacer un énfasis en esa situación, pero quiero que vayas conmigo paso a paso, que podamos ir entendiendo situaciones, detalles de este evangelio muy rico. Puedo comentarte que es el evangelio más corto, que este evangelio tiene una fecha en donde se escribió muy posiblemente entre el año 60 y 65, fue escrito este evangelio. La audiencia son los creyentes romanos, particularmente gentiles, ¿no? Y también podemos ver que
hay un contexto histórico, ¿no? Algo está pasando en esta situación en la cual Marcos quiere dejar escrito el Evangelio para su audiencia, para su audiencia. Vamos a hacer un poquito de contexto histórico y ver detalles, ¿no? En un momento en Roma el emperador era Nerón. La fama de Nerón era un hombre muy cruel. Sus primeros tiempos empezó bien, ¿no? Teniendo cuidado aún de los pobres, sacando a los pobres, muchas veces regalándole cosas a los pobres, pero como todo político termina mal. Ya a los 10 años de gobernar Roma, la fama de él fue decayendo y aún los romanos llegaron a odiar a su emperador. A tal punto que en un momento de la historia, más o menos por allá, por el año 64, se estalla un incendio en Roma, el cual los romanos le echan la culpa a Nerón, el emperador, y viendo que esto se le iba de las manos, Nerón tuvo que acudir a un chivo expiatorio. ¿Por qué? Porque el incendio fue tan grande el incendio que 10 barrios de los 12 barrios romanos fueron quemados. O sea que esto era una tragedia. Y esos 2 barrios que quedaron, muy posiblemente vivían los creyentes, los cristianos. Entonces, teniendo esto como chivo expiatorio, echándole la culpa a los cristianos, Nerón se saca de encima la responsabilidad del incendio. El pueblo romano cree esta situación y siendo el pueblo cristiano odiado, ellos decían que los cristianos odiaban a las personas. ¿Por qué? Porque no participaban en los cultos paganos o en los que ellos llamaban, o sea, en lo que ellos hacían. Entonces ellos decían que ellos odiaban a las personas y también, obviamente, porque tenían una fe distinta. Entonces, a partir de eso, este gran incendio, comienza una gran persecución, ¿no? La primera gran persecución. Y este es el contexto, ¿no? Los romanos persiguiendo a los creyentes, a los cristianos, matándolos, crucificándolos, prendiéndolos fuego, y en ese contexto es donde nos podemos ubicar y ver que Marcos está escribiendo para su audiencia, ¿no? Ese es el contexto. Marcos escribe para ayudarles a tener confianza en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para que ellos puedan testificar con mayor claridad y acerca de Cristo en esa situación, ¿no? El tema del Evangelio de Marcos, y en esto voy a hacer una pausa porque hay mucha información. Te animo a que si vos podés tener un cuaderno, una virome, tal vez quieras anotar. A medida que vayamos viendo la exposición de Marcos, te va a hacer falta recordar siempre el contexto histórico. Así que te animo a que lo puedas hacer, si tenés un momento ahí, una virome y un cuaderno para poder anotar. El tema que Marcos nos quiere dejar plasmado en el Evangelio es que Jesús es el siervo sufriente. Y el propósito de este Evangelio es que Marcos describe la vida de Jesús como una película de acción, ¿no? Hay muchas urgencias durante todo el libro, durante la exposición de Marcos. Hay una palabra que aparece ahí que es eutus, perdón, traducida como inmediatamente. Inmediatamente. 42 veces aparece esta palabra y Marcos parece que está acelerado, quiere comunicar, como leímos el verso 1, el Evangelio, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Por qué? Obviamente porque su audiencia está siendo perseguida, tal vez la muerte está cerca, y entonces él quiere reforzar el fundamento de la doctrina de los apóstoles con su Evangelio. Podemos ver que en los primeros 8 capítulos Marcos prueba convincentemente que Jesús es el Mesías. Aún vemos escenas en el Evangelio de Marcos como cuando los demonios reconocen la autoridad de Cristo
y aún Pedro reconoce que él es el Mesías. En los próximos 8 capítulos, posteriormente prueba que Jesús es el Hijo de Dios, siendo el soldado romano cuando Jesús está crucificado en la cruz, reconociendo verdaderamente, dice el soldado romano, este era Hijo de Dios. El enfoque de Marcos nos cuenta de que Cristo vino para morir y para servir. Ese es el enfoque de Marcos. Pero particularmente nos vamos a centrar en un hecho en el cual lo nombré cuando arrancamos con esta introducción, en donde Marcos viaja en el primer viaje misionero con el apóstol Pablo y Bernabé, su primo. Y parece ser que era difícil, ¿no? Seguirle las pisadas al apóstol Pablo, un hombre que ha sufrido mucho por el Evangelio, un hombre que tiene un gran historial a causa del Evangelio. Y Marcos, Juan Marcos, siendo joven en ese momento, él desertó en Perge y regresó a Jerusalén. Por algunas cuestiones que la Biblia no nos dan luz, no nos explican, él volvió atrás. Más adelante Bernabé quiere llevarlo en su segundo viaje misionero y Pablo se niega rotundamente. Esto lleva a una discusión, ¿no?, entre el apóstol Pablo y Bernabé tan fuerte que se separan. Bernabé por un lado y el apóstol Pablo por el otro. Entonces, Juan Marcos tuvo temor, retrocedió, titubeó en su fe, volvió atrás, ¿no? Vemos que eso es lo que podemos ver acerca de Juan Marcos, una persona que retrocedió, una persona que tal vez fue cobarde, tal vez al ver la responsabilidad que él tenía para poder ser de ayuda en el ministerio del apóstol Pablo y de Bernabé, tal vez él se vio a sí mismo y pensó que no podía, que él no podía, que estaba limitado en un montón de áreas, su carácter no había sido formado, no era una persona madura. Y así como Marcos retrocedió, Dios en su provisión hace que el apóstol Pedro sea una persona de influencia en la vida de Marcos. Pedro, conociendo la parte de volverse atrás, la parte de haber negado al Señor, entonces él es una persona que puede ayudar a Marcos. Recordemos ahí a Pedro, ¿no?, cuando en un momento el Señor le dice que lo va a negar 3 veces. Y él le dice, no, Señor, yo voy a dar mi vida por vos. Y el Señor le dice, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. ¿Y qué pasó? Obviamente, lo que el Señor había dicho. Pedro negó al Señor. En la otra escena que podemos ver a Pedro, lo vemos embarcados, él había vuelto atrás, arrastró con él, siendo un líder, a muchos de sus amigos, muchos discípulos, y están pescando nuevamente. Están pescando, esta es la escena, están pescando, y de repente ven una persona en la costa, ¿no?, que les dice que tiren la red a un costado. Y entonces cuando el apóstol amado, Juan, escucha esto, reconoce que ese que está en la costa es el Señor. Y entonces le grita a Pedro y le dice, Pedro, es el Señor. Y Pedro, como estaba, la última vez que Pedro había visto al Señor Jesucristo fue cuando él estaba siendo crucificado. Y Pedro, como estaba, se tiró ahí al agua y empezó a nadar hasta llegar a la costa. Y tiene un encuentro con el Señor Jesucristo. El Señor, como nos conoce tanto, parece ser que le estaba haciendo un pescado a las brasas a sus discípulos. Y el Señor le hace una pregunta. Pedro lo había negado 3 veces y el Señor 3 veces le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y Pedro responde, Señor, te amo. Termina diciendo, Señor, tú lo sabes todo. Pedro fue una persona la cual vio la gracia del Señor Jesucristo, vio la compasión y la misericordia, lo vivió, fue un testigo ocular, él fue restaurado por el Señor Jesucristo. Él podría llegar a ser la herramienta que Dios use para restaurar a Marcos, a Juan Marcos. Por eso él tuvo una estrecha relación con Marcos, Pedro, dándole detalles de la vida de Cristo y ayudándolo a encaminarse nuevamente. Por eso podemos decir que nuestro Dios
es el Dios de las segundas oportunidades. Nuestro Dios es el Dios de toda gracia. Y así como Dios restauró la vida de Pedro, restauró la vida de Marcos, hermanos, estamos leyendo, estamos por comenzar a estudiar el Evangelio según Marcos. ¿Lo entendés? O sea, fue tal la restauración que Dios dio a Marcos que le dio el privilegio de poder escribir una biografía de nuestro Señor Jesucristo. Y así como Dios restaura la vida de Pedro, la vida de Marcos, tal vez el Señor, que es el Dios de toda gracia, el Dios de las segundas oportunidades, Él también te pueda dar a vos y a mí una segunda oportunidad. Esa oportunidad que necesitamos para volvernos de nuevo en arrepentimiento y fe a Él y seguirle, y estar firmes y madurar en la fe. Tal vez vos te encuentres en la misma situación que Marcos. Tal vez fuiste una persona que dudó, tal vez fuiste una persona inmadura, tal vez te das cuenta y te sentís que sos un traidor, que traicionaste al Señor por algún motivo en tu vida. Pero déjame decirte, hermanos, que si hay algo que resalta este Evangelio es que el autor es un autor que tuvo una segunda oportunidad. Y así, de la misma manera, el Dios de toda gracia, nuestro Señor Jesucristo, nos puede dar la segunda oportunidad. ¿Para qué? Para que esta vez cumplamos el propósito por el cual Él nos puso en esta tierra. Así que eso debe ser de mucho ánimo, de mucha esperanza, de mucha fortaleza para nuestras vidas. Nosotros debemos de entender que el Señor nos dará la oportunidad que necesitamos para servir. Seguimos y proseguimos en esto y quiero que ahora podamos ver nuestro versículo para poder exponer este versículo y podamos ver palabras ahí que dicen mucho, ¿no? Un versículo muy corto, pero vos fíjate que es como medio, cuando empieza el Evangelio, como que empieza medio, como que es medio rústico, ¿no? Empieza como arrebatado Marcos, ¿no? Como que tiene una urgencia. También cuando termina el Evangelio tiene una urgencia, así como esta. Así que te invito a que una vez más podamos leer nuestro primer versículo y dice así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Esa tal vez lo podamos leer de esta manera: fundamento, ¿no? Podríamos decir, en vez de principio, utilizar esa palabra fundamento, como lo utilizan otras versiones, del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos quiere afirmar la doctrina apostólica con su Evangelio. Él quiere volver a recordarles que que su audiencia, en este caso los creyentes romanos, gentiles, pueden tener esperanza, pueden tener consuelo y pueden tener ánimo a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, a través de su vida, su muerte y su resurrección en la cruz del Calvario. Así que podemos ver que Marcos afirma, empieza con el principio, ¿no? Y también tenemos ahí otra palabrita, dice, obviamente que siempre repetimos, que siempre conocemos, pero es la palabra evangelio. Y acá quiero que por un momento podamos examinar esta palabra. ¿Qué significa el evangelio para vos hoy en día? ¿No? Hoy entendemos que es el evangelio, hoy lo vemos como, aún cuando estudiamos Marcos, vemos que esto es un género literario, entendemos eso. Pero ¿qué entendieron los discípulos? Esa va a ser un desafío a desarrollar. ¿Qué entendieron los discípulos? Y podemos ver ahí en 1 Corintios 15, ¿no? El apóstol Pablo les habla a los corintios de que del Evangelio, que él recibió, que él se los da. ¿Y qué dice? Parafraseando el versículo, él está hablando de que Cristo vino a morir para cumplir las Escrituras y que Cristo resucitó según las Escrituras. Este es el Evangelio. O sea, ¿qué entendieron los discípulos como Evangelio en ese momento? Al caminar con el Señor, al que el Señor vivió su vida perfecta, sin pecado, al ver a Cristo crucificado, cumpliendo las Escrituras, y al verlo resucitar al tercer día con poder. ¿Qué entendieron? Que esa era la obra del Evangelio, que Cristo vino a morir para darles vida eterna y salvación. Eso es lo que entendieron los discípulos, ¿no? Una cosa es lo que entendemos nosotros ahora,
otra cosa es lo que entendieron los discípulos en ese momento, no tenían la misma luz que nosotros, y otra cosa es lo que entendían los romanos, ¿no? ¿Qué significaba en el primer siglo la palabra evangelio? ¿Significa lo que nosotros entendemos hoy? No, no. Por eso tenemos que hacer un trabajo de exégesis y ir y comprender lo que significó la palabra evangelio en el primer siglo. Esta palabra evangelio quería decir una buena noticia, pero no se usaba en un contexto religioso, se usaba en un contexto más que nada militar. La nación, los romanos utilizaban esta palabra evangelio como cuando el ejército destruía a la oposición, a sus enemigos, y ellos obtenían la victoria, y el mensajero venía a la ciudad de Roma trayendo un evangelio, una buena noticia en el campo de batalla. Eso era un evangelio en el primer siglo. Esa era la manera en la cual ellos entendían esta palabra evangelio. También cuando uno de estos emperadores podría tener un hijo, un sucesor, ¿no? Esto también era una buena noticia, esto también era un evangelio. Y en ese contexto de esta palabra, los romanos decían en ese tiempo que ser ciudadano romano era lo mejor que te podía pasar. Era lo mejor. Estar bajo la cobertura romana era lo mejor que te podía pasar. ¿Por qué? Porque ellos decían que ellos, primeramente, era la paz que daba Roma no la daba nadie. Las carreteras que tenía Roma no las tenía nadie. La infraestructura romana, los acueductos, todo lo que la nación romana, el imperio romano, perdón, podía ofrecerle a las personas. Entonces esto era contradictorio obviamente al mensaje del Evangelio, al mensaje que habían escuchado los creyentes. ¿Por qué? Porque ellos daban libre culto, vos podías adorar a quien vos quieras en Roma, pero primeramente al emperador. Y esa era la manera. Y vos imaginate qué choque cuando los creyentes predicaban el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ahí estaba el kit de la cuestión, ¿no? Ellos hablaban de que este Cristo les daba una paz, no como el mundo la da. Y los romanos, por el otro lado, decían que ellos daban la paz. Los romanos prometían un montón de cosas. El Señor les prometía vida eterna. Entonces ahí está el contraste entre el mensaje del Evangelio que nuestro Señor Jesucristo predicaba y la buena noticia que ellos entendían que era buena, según el imperio romano. Entonces, de esta manera, nosotros entendiendo esto, este evangelio que Marcos está narrando, que está escribiendo, que son las memorias de Pedro, ¿qué iba a traer al corazón de su audiencia? ¿Qué iba a traer? Esperanza. ¿Qué iba a traer? Ánimo, consuelo, entendiendo de que ¿qué? De que su Salvador también fue perseguido como ellos estaban siendo perseguidos. De que su Salvador fue crucificado y muerto, pero que al tercer día resucitó con poder, porque la muerte no le pudo retener. Este evangelio iba a traer esperanza, narrando Marcos las historias, en donde podemos ver que personas como el endemoniado de Gadareno termina siendo en segundos una persona libre totalmente. Y el mensaje de Cristo es: ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor por ti y cuánta misericordia ha tenido de ti. Personas que se encontraron con el Evangelio fueron transformadas totalmente. Personas salvadas y transformadas con un propósito. Ese es el ánimo que quiere dar Marcos a su audiencia. Y también es el ánimo que recibimos nosotros al estar expuestos a las verdades de este poderoso Evangelio, viendo expositivamente la vida de Cristo, ¿no? Y entendiendo los detalles de esta narración de Marcos, ¿no? Una narración cronológica de cada historia de nuestro Señor Jesucristo.
Qué bueno es comprender este evangelio de esta manera, hermano. Qué bueno que puedas atesorar las verdades del evangelio. Y a medida que vayamos exponiendo esta carta, espero que el Señor transforme tu vida, transforme tu corazón y puedas ver como la audiencia de Marcos a nuestro Señor Jesucristo como Él lo quiere presentar, como el siervo que sufre, el siervo que va a entregar su vida y el siervo que vino a servir. Ese es nuestro ejemplo máximo. Ellos iban a cobrar aliento, ánimo y esperanza a través del Evangelio de Marcos. Así que, hermanos, sin más, te voy a invitar a orar, que podamos orar juntos y vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias por este